saca. Hola, ¿qué tal? Soy María Guerra y estas son las mesas Quinótico 2025 que hacemos gracias a HBO Max. Y hoy pues recibimos a los protagonistas, algunos de los protagonistas, actores protagonistas de las películas de esta temporada. Empiezo por Javier. Bueno, hola a todos y muchas gracias por estar aquí. Empiezo por Javier Rey, que acabas de estrenar Singular, que te hemos visto en 8 esta temporada, en La Frontera. En fin, un año 25 movido. Bueno, ha sido bueno. Y además los personajes, de estos personajes gustosos que se diferencian unos a otros. O sea, un año de trabajo y de sembrar muy bueno, la verdad. Qué bien. Eneko Sagardoy, ¿qué tal, Eneko? Muy bien. Que te hemos visto en Carmele este año, que se ha estrenado en Donosti. Y bienvenido. Y además una cosa maravillosa que vi este año es que ha habido muchas películas en euskera. Una exageración. Una... Momento histórico. Momento histórico. Sí, sí. A ver si se repite y no es histórico. No, y también, o en catalán, bueno, los Gaudí decían que era el 50 y tantos %, ¿no? Miki Esparvé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Este año tienes mogollón, o sea... Tengo dos que es mucho, pero que es Wolfgang y Frontera. ¿Y Frontera? Igual sacas alguna más que no recuerde, Bueno, pero saco yo diría que son estas dos. el rey Juan Carlos en Anatomía. En Anatomía, sí, eso es una serie, sí, pero sí. Bueno, ha estado, es interesante, ¿no? Que entráis y salís en series. Cristian Checa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Protagonista en Enemigos. Y nos encanta que haya de generaciones diferentes, o sea, que tú mete codos. No. Porque ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 recién cumplidos. Bueno. Joder. Qué bien, qué envidia. Coetáneo. No. Yo al revés, 42. Ah, bueno, pues mira. Bueno, eso, vamos a ver, David Verdaguer, ¿dónde estabas tú a los 24? Uy, no sé, haciendo teatro, me imagino. Sí, haciendo teatro. Bueno. No empecé en el cine hasta los 30 y pico o así. Ah, eres como George Clooney, ¿sabes que George Clooney... Igualito, sí. Igualito. Sí, igualito. Bueno, David ha estrenado el mes pasado, iba a decir siempre es domingo, no, la peli de... Siempre es invierno. Eso, Siempre es invierno, de David Trueba, que también lo hemos tenido en estas mesas y que te has convertido en su fetiche. Bueno, es la segunda peli, ¿no? Siempre pasa, ¿no? La primera peli, luego repites la segunda y luego muchas veces ya no repites más. Pero os profesáis amor. Sí, nos queremos mucho. Sí, mucho, muchísimo. David Trueba es un tío fantástico, maravilloso. Y tenemos a don Alberto, que te han echado todo tipo de piropos. Alberto San Juan, ¿cómo es posible estar tan guapo, con tanto pelo y sin tripa? Es increíble. Pero me llamas Don. Bueno, yo me llamo Doña María a mí misma. Yo creo que, o sea, que tranquilamente. Bueno, Alberto San Juan, que en La Cena haces esta comedia inesperada con Mario Casas en el año 39, Maître del Ritz. Bueno, felicidades. Bueno, gracias. Bueno, pues aquí estamos reunidas para hablar de vuestro trabajo y del estado de la profesión. ¿Cómo diríais que está vuestra profesión? Wow. Venga, Cristian. Bueno, la verdad que yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos unos afortunados de trabajar. Es una profesión que hay muchísima gente que lucha cada día para poder tener una oportunidad, simplemente. Y bueno, pues la verdad que cada vez está más difícil, yo creo. Encarrilar o no sé, tener varios proyectos es una locura y más, pues eso, que tenga un poco de repercusión con tanta peli, que aunque la situación esté mal, pues oye, está saliendo mucha peli muy buena. Yo creo que tenemos mucha suerte de un buen cine español y unas grandes cosechas estos últimos años, la verdad. Claro, decía David Trueba precisamente que uno no hace el cine que quiere, sino el que puede. Completamente. Esa es la sensación... Completamente, es que a veces hay un riesgo de ser un poco clasista, ¿no? Como hay gente que es un poco clasista en el sentido de, este actor mola, este no, es como, no lo sabemos, ¿no? Es decir, es un oficio. Eso es. Y a veces tienes que pagar un alquiler y a veces tienes suerte y te llaman para pelis muy buenas, pero a veces no. Y no pasa nada, porque es un oficio y tienes que hacerlo todo. Uno no tiene la carrera que
que quiere, sino la que puede, la que le ofrecen, ¿no? Muchas veces. Hay muy poca gente que realmente pueda escoger, elegir, decir, esta, solo esta, una al año, increíble. Hay muy poquita gente que pueda hacer eso. Alberto, ¿tú eliges mucho? ¿Tú dices muchos noes? Don Alberto, perdón. Don Alberto. Pero como yo soy mayor que él, Claro. pues me permito llamarle tú. A ver, soy muy afortunado porque recibo ofertas de trabajo. Y dentro de lo que recibo, digo algunos noes porque, aunque quisiera, que tampoco quiero pasarme el día trabajando, pero aunque bueno, que tengo mucha suerte porque me ofrecen mucho. Y de entre lo que me ofrecen, pues hay distintos motivos para elegir. Que sea compatible con los cuidados que haya en tu vida, que te toquen con hijos, con madres, con lo que sea, que se rueden aquí o allá, que te paguen esto o lo otro, que necesites dinero o no, que haya amistad o no con quien lo hace. O sea, no solo es que te guste la historia y tu personaje, que por supuesto es lo primero que te fijas. Influyen muchos factores. Entonces, y por mi parte creo que la profesión, o sea, el cine, el ámbito artístico del cine está en un momento espléndido en España, es maravilloso lo que hay, y hay una cantidad de actrices y actores buenísimos, súper jóvenes, muy guapos, muchos de ellos. O sea, quiero decir, creo que cuando yo tenía 20 y tantos no veía tantos actrices y actores buenísimos en el cine. No sé, igual no era así, ¿eh? Todavía pesa demasiado muchos arquetipos absurdos del cine, como que, o sea, como que sea el guapo y la guapa los protas, ¿sabes? Que no siempre es así, afortunadamente. Pero en cualquier caso me parece un momento espléndido. ¿Y por allí en qué momento estáis? ¿En qué momento estás, Javier? Bueno, yo siento que estoy en un buen momento y siento que se está rodando muchísimo. O sea, la sensación que tengo es que se rueda y mucha gente a mi alrededor está rodando y en constante movimiento, además, que ya la cosa ha cambiado mucho. Antes se rodaba mucho en Madrid y ahora mismo creo que un poco una de las cosas que decías tú de esos condicionantes, sí, porque antes no había que hacer tanto la maleta. Tengo esa sensación como que de unos años a esta parte hacemos más la maleta de lo que hacíamos antes. Vamos a rodar más fuera. Antes era Madrid, Plató Madrid, exteriores 2 semanas en Extremadura, nos vamos de vacaciones. Y ahora te vas a rodar al sitio, al lugar, porque es una historia en concreta, particular de ese sitio. Y eso sí que nos ha condicionado un poco la vida. Pero en general estoy de acuerdo con que es un momento muy saludable y además se ha empezado a particularizar las historias. Siento que muchas veces antes se contaban historias un poco más genéricas, no todo, hay todo tipo de cine, evidentemente, y ahora hay menos miedo también a veces a contar cosas más específicas, donde sabes que a lo mejor no va a haber un gran público, ¿no? Entonces, elegir ese tipo de historias, bueno, pues creo que está eso encima de la mesa y antes no había tanto eso. Pues sí que es interesante porque Eneko y Miki, Frontera y Carmele son historias de la guerra, posguerra, y ahí hay una valentía, ¿no? Porque hemos pasado unos años con la bota de se hacen muchas películas tal, entonces, y hay una conexión, igual que en La Cena. O sea, que la historia emerge y habéis sentido la sensación de que había seguridad por parte de la producción y... Yo creo que en general el cine español también ha dejado de dar pereza, ¿no? Como etiqueta, digo. En una época, decir, es una peli española, tenía algo de denostar, ¿no? La película sin siquiera conocerlo. Hoy en día creo que hay muchísima más confianza en la gente que está detrás, contándola, en los actores. Creo que esta cosa de que no haya tampoco un grandísimo público en la mayoría de las películas ayuda también en especializarte en la particularidad de la película, ¿no? Y no hacer concesiones y ir a saco con tu apuesta. Y digo que hoy no da pereza porque de pronto se confía en que, por ejemplo, en cuanto a los relatos de la guerra civil, por ejemplo, o en el conflicto vasco, ni te digo, se confía en que habrá algo nuevo que contar y que hay voces que ahora van a saco con lo que hacen. Entonces, como público, tú también yo creo que te sientes más representado, más respetado, y dices, voy a ver, porque a lo mejor no es otra película más, porque es que estamos viendo que lo de otra película más no está sirviendo. Las grandísimas películas que tienen mayors detrás, distribuidoras internacionales detrás, no están funcionando en taquilla, y sin embargo películas aparentemente más locales o más de autor, que se diría en una época, de pronto son la bomba.
Entonces esa impredecibilidad es como que como público también y como actor a la hora de elegir proyectos te quita de prejuicios y te mueves con más facilidad, ¿no? Es un poco la sensación. Sí, yo creo que referente a lo que comentabas de si se hace suficiente producción o no relacionado con el tema de la guerra, que es, ¿no?, el gran lastre de Bueno, muchos fíjate, años. tenemos aquí Claro, 3. que se ha dicho, ¿no? Bueno, ya basta de pelis de... Yo pienso que no se harán suficientes hasta que no se sanen las heridas de que mucha gente tiene en relación a la gente que perdió en la guerra. Eso ya para empezar. Y ahí sí que hay una labor como cultural poderosa en nuestro oficio, ¿no? La historia, por ejemplo, que relata Frontera es una historia que se centra en el año 43, que es la inmediata posguerra, ¿no? Y yo ese periodo, por ejemplo, y con lo que narra la historia de cuando ya Franco ha cerrado las fronteras de España con Francia para que los refugiados judíos que escapan del Holocausto no puedan pasar, pues hay un grupo en un pueblo, que está inspirado en la historia real, que se dedicó a intentar ayudar a tanta gente como fuera posible para que pasaran y salvaran sus vidas. Entonces creo que es una peli que dialoga directamente con el presente, en otros conflictos, en otros muchos aspectos, ¿no? Y eso creo que es muy sanador y muy poderoso. Por eso creo que narrar eso desde lo particular, en este caso tan concreto, en esta historia tan concreta, pues puede dialogar con el aquí y el ahora, con otros conflictos a nivel internacional. Evidentemente está Gaza ahí porque lo tenemos todo el rato en la retina, en los móviles, porque tenemos una retransmisión en directo, ¿no?, a 4K. Y creo que es muy estimulante frente a la parálisis que supone todo eso cuando lo ves, pues pelis o relatos que te animen a la acción, o a la acción sea cual sea, aunque sea hablarlo, ¿no? Pero creo que el cine invita a eso. Fíjate, y además Gaza, en el Festival de San Sebastián, o sea, yo tengo la sensación como periodista que ha habido unos años en los que era como un poco de no nos vamos a meter ya, no, como que había habido pues un cierto riesgo, una incomodidad por parte de algunos actores que no querían ya hablar abiertamente de política, y sin embargo con Gaza, pues yo ahora veo que ahí volvemos directamente al compromiso con el riesgo que haya. ¿Hay riesgo en el compromiso? Es difícil de evaluar, pero parece ser que sí. Bueno, el caso paradigmático es Guillermo Toledo, ¿no? Que, o sea, en su caso no es simplemente que de pronto no le saliera trabajo, porque al menos los que tenemos cierta edad, todos hemos pasado, bueno, seguro que todos hemos pasado por etapas largas de decir, hostia, ¿qué pasa? Que no sale nada. Pero en el caso de Willy se prolongó mucho, y aparte a su representante de una cadena importante de televisión le dijeron, si él quiere volver a trabajar, ya sabe lo que tiene que hacer, callarse. Así de claro. Y luego, o sea, en mi caso personal yo nunca he sabido de nada. Si ha pasado, pues no lo sé. No creo que haya tanto riesgo en comprometerse. Y lo haya o no, pues bueno, pues claro que hay, sí. Pero, por ejemplo, seguramente Javier Bardem está asumiendo un riesgo grande en Estados Unidos, porque allí de hecho, sí creo que ha salido una lista de actores, ¿no? Mark Ruffalo, Javier Bardem. Han puesto una lista, no sé qué major de allí, que no, lista negra. Que se ha filtrado. Sí, que lo tengan. que no ocurren más. Bueno, allí sí, parece... O sea, sí que eso ellos, es una sensación que es verdad que en el año 2003, con el no a la guerra, se pasó... O sea, hubo un... Yo, por ejemplo, que trabajaba en la cadena SER y hacía un programa de cine, era como la primera vez en la que los informativos nos llamaban. Era como, y ahora los de cine, que quieren que vayamos. Y entonces ahí hubo una sensación muy, muy rara que hubo como el perdón en 2014 con los apellidos vascos. O sea, yo tuve esa sensación, entonces ahora estoy un poco expectante, ¿no? Y es verdad lo de Javier Bardem, pero claro, pienso, la clase media de los actores os incomoda, o os da miedo, o decir, bueno, esto es... Bueno, otro día Itziar Ituño dijo, bueno, es que yo soy así. O sea, forma parte de mi... O sea, no sé si eso os hace sentiros incómodos, ¿no? Yo creo que hay que actuar con libertad, y cada uno que diga o no diga como quiera. Igual que no se puede exigir no decir, tampoco se puede exigir decir. Cada uno verá. Exactamente. Y también a veces es verdad que está la cosa de tener que opinar de todo. Decir, hostia, es que no sé. Gran tema este. Se nos pide a los actores que opinemos sobre cosas todo el rato, que no se le pide a mucha gente. También es verdad que luego muchas veces parecemos que también abanderados de algunos temas sociales solamente por haber hecho una película. Exacto. Eso está Y bien. eso también hay un punto de decir, bueno, no has hecho una película, no has hecho una tesis, no has sido activista ni militante en este tema. Y a veces también es como que hoy en día
a veces las causas sociales casi se toman como por marca propia. Ya. Y es como, cuidado con frivolizar estos temas también, porque está bien que planteemos temas que estén en conversación y que pongamos sobre la mesa, pero de ahí a que tu ego gane y de pronto esa causa social la utilices tú para ocupar más espacio, creo que la línea es muy delicada. Jo, es que ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado la manera de relacionarnos los periodistas con el cine y la propia realidad, porque claro, ahora todo pasa por el móvil. Entonces, es verdad que nosotros pedimos, sacamos la lista de la actualidad. ¿Y a vosotros qué os preocupa de la situación de vuestra profesión ahora mismo? ¿Qué es lo que os preocupa de la profesión? Perdón, recojo algo que acabas de decir y ahora favor. volvemos a esto, pero es que me ha venido a la cabeza. Hubo una entrevista que le hicieron a Tosar que me parecía muy significativo lo que decía y además creo que me representa muchísimo. Él decía, no por experiencia, porque evidentemente él lleva más años, y él decía que de joven, apelo a la responsabilidad también de los medios y de los periodistas en ese sentido. Él decía que de joven tenía la sensación que cuando hacía una promoción, como que los medios estaban a favor de que las cosas le fueran muy bien, ¿no? Y que de un tiempo a esta parte se daba cuenta que cuando hacía una entrevista tenía que estar todo el rato como pendiente de a ver qué decía o dejaba de decir para que no le sacaran un titular fuera de contexto. Entonces, donde voy a parar es que yo sí siento esa sensación, o sea, y es una putada, porque eso lo que te quita es espontaneidad y frescura. Sí, total. Entonces, yo quiero ser libre a la hora de comentar una peli, pero también quiero tener la complicidad con la persona que me entreviste de, oye, estamos hablando de un tema, no vas a sacar una frase fuera de contexto, que me ha pasado. 100%, Porque, 100%. entonces, ¿qué pasa? Que al final, igual, espero que no pase, pero es que al final también estamos embargando parte de nuestra naturalidad y nuestra espontaneidad que tanto se valora y tanto gusta, pero porque al final yo no quiero acabar ahí, pero yo no quiero ser un jugador de fútbol en una rueda de prensa diciendo sí, no, el fútbol es así, la vida es complicada, Sí, sí, ¿sabes? Es que no completamente. quiero eso. Completamente de Es que no acuerdo. quiero eso. Porque además a veces tienes la sensación de que te están llevando a un lugar Exacto. en concreto. Es Total. decir, tú lo ves venir, sobre todo cuando ya llevas unos años haciendo cosas, ves a la persona de enfrente que no le estás diciendo... No le estás diciendo lo que quiere oír. Claro. Ah, Y empieza una cosa sutil, casi hasta como depresión, donde dices, pero es que no quiero, es que no, Claro. no. Y luego, a veces, el resumen, muchas veces, juega malas pasadas. A lo mejor no estoy pensando en cosas malintencionadas, pero sí que es verdad que entiendo esta cosa de ir haciéndonos un poco más ermitaños muchas veces, ya no solamente por opinar o no opinar, sino por no meterte en un marrón, porque sabes que de alguna forma eso que te están queriendo llevar, como no es lo que quieren oír, va a salir por algún lado. Y estoy no sabes. completamente de acuerdo, sí. Y entonces a veces se generan situaciones muy incómodas. A veces incluso cuando estás sentado y van pasando los medios, esos yanques de prensa Sí, donde... sí. Que intentas no repetir, ¿no? Sí, Pero, sí, intentas claro, acabas repetir, repitiendo, pues, sin sí. querer acabo copiándote lo Exacto. tuyo y Y digo, lo hostia, digo, 3 sí, horas sí. después digo, qué rayada, Sí. ¿era mío, era tuyo? No sé Sí, de sí. quién era. Ese tipo de cosas, pero sí muchas veces ves a alguien que se sienta y cuando se sienta dices, vale, ok, Empieza. aquí pasa algo. Y dices, ostras, solo quiero... hay una peli, hablemos de la peli. Porque luego al final hay una cosa que no sé si os pasa a vosotros. Yo puedo pasarme horas y horas y horas, pero casi como hasta de friki, como de trabajador de esta industria, como espectador de los procesos de creación. Me encanta saber cómo los compis preparan las cosas, porque muchas veces ves algo y ves una peli y dices, ¿cómo la he hecho? ¿Cómo la he hecho? Ah, yo no la habría... Dios, nunca me preguntan por eso. Nunca hay en una promo... Mi gran pregunta es, ¿cómo has hecho esto? Pues a mí sí que me ha pasado varias La veces. inmensa mayoría de las veces es algo residual. Sí, Y me da un poco de pena, porque muchas veces el espectador de cine, alguien que va a ver una entrevista nuestra, creo que más que a veces hablar de cosas que no sabes, Claro. hablar de cosas que sí que sabes. Entonces es como, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? Y no Pues me sabes. parece muy interesante que digáis eso porque es un problema de comunicación que tenemos, ¿no? Pero es Y justamente lo que has dicho tú antes. Cuando fue lo de No a la Guerra empezaron a llamaros a los periodistas de cine. Claro, o sea, Entonces- nunca habíamos entrado en informativos Claro. y de repente te empiezan a decir, no, y en una rueda de prensa tienes que preguntar no sé qué. Claro. tal, no sé. O sea, hace 20 años se produce, claro, el ver que el cine, porque tenéis mucho peso. Que también eso es una cosa que a veces yo creo que los ministros de cultura en este país
a veces han tenido más relevancia porque el mundo del cine tiene mucho peso. Sí, y hay que ser responsable con esa faceta, es normal. Hay una faceta de nuestro trabajo que es mediática, igual, mediática, entendedme, o sea, de cara afuera, y hay que ser responsable con eso. Lo que pasa es que luego pasan dos fenómenos. Uno, recuperando lo que decía Javi un poco, muchas veces los periodistas, incluso en eso, no sé si os ha pasado alguna vez, pero te ponen el titular que ellos quieren en el propio enunciado de la cuestión. Entonces tú basta que digas, no, mira, es que yo igual no controlo de esto, que te ponen no, lo que han querido, eso por un lado. Y luego, pues es que, no sé, es difícil luchar contra eso todo el rato. Yo no quiero perder espontaneidad en las entrevistas. Me meto en jardines a veces muy raros, pero piensa, como ejemplo para que entendáis, titular de una entrevista mía. David Verdaguer, 2 puntos. Desde que acabó la película, me ducho llorando mientras me sale sangre del ano. ¿Qué? ¿Esto es real? No, es mentira. Espera, es el mejor titular del año, tío. Es el mejor titular del mundo. Claro, Pero es buenísimo. es buenísimo. Yo lo dije como de, ¿y qué estás...? Porque claro, la pregunta... Claro, ¿cuál era la pregunta? No, la pregunta era, ¿qué? ¿Has sacado la película? Debes estar muy triste, ¿no? ¿Verdad que estás muy triste ahora que sacamos esta película que donde había tan buen rollo? Muy triste. Digo, pues súper triste. Me ducho llorando mientras me sale sangre del ano. No. Como de broma. Yo lo hubiera puesto de titular también. Ya. O sea, por favor. Pero es como de que no entiende el contexto y me meto en jardines que luego acabo, pues mi madre me dice, ¿Quién no va a ¿estás leer bien? esa entrevista ¿Está bien si tu lee ano, ese mi madre ahí? titular? Pero Sí, claro, sí, está fíjate, bien. yo leo eso y en vez de pensar, David ha dicho esto, lo primero es, joder, puñetero dicho? clickbait Claro, que sí, ahora sí, te claro, ponen el titular mierdento para que le des y luego te das Claro. cuenta que no había nada de eso. Cristian, tú A antes mí- querías decir algo. Sí, perdón. yo- Eso es una joya. No. Eso es una joya de las entrevistas. No. Estate orgulloso. No, a mí sí que hay una cosa como de que, claro, yo tampoco llevo tantos años y también hay como una especie de, pues primero entender cómo funciona todo esto y ver por dónde puedes tirar y por dónde no en determinados momentos, ¿no? Yo creo que también va a depender de la persona y de lo que quieras implicarse. Yo sí que en parte sí que a veces por ciertos temas o por los temas que yo he tratado de las películas es difícil meterse en ciertos embolados, ¿sabes? Porque hay veces como lo que hablábamos antes de los temas sociales, ¿no? O como de abanderarse de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, con la película de Enemigos, que trata sobre el bullying, yo personalmente no he vivido el bullying, no lo he sufrido. Entonces, claro, hay muchas veces en las entrevistas que me preguntan ¿y qué consejo le darías a las personas que lo sufren? Es muy complicado desde fuera, desde la barrera es muy fácil hablar. Entonces, claro, no lo sé, o sea, cada persona es un mundo y cada situación es diferente, ¿no? Entonces, claro, esa cierta responsabilidad que muchas veces tenemos por lo que representamos o por el papel que desempeñamos, también hay una parte de, hostia, pues a lo mejor no soy yo quien para dar consejos sobre nada, ¿me entiendes? ¿Por dónde voy? Totalmente. Entonces, claro, es una responsabilidad que, claro, si no te metes, pues como que estás desvinculada de la película o como que no estás a favor de lo que estás haciendo, pero claro, es un peso que no sé si muchas veces he de meterme, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, hay como un desencuentro, ¿no? Porque por un lado ahora hay muchísima más promoción. Sí. O sea, yo me acuerdo que había años que había actores que decían, yo no quiero explicar nada, mi película tiene que hablar por sí misma. Eso Bueno, Haneke jamás contesta nada, dice esto es un... Afortunado. Sí, él dice, me estás pidiendo un titular político y no te lo voy a dar. Claro, es Haneke. Pero, ¿qué hacemos con la comunicación del cine? Bueno, es que luego también pasa, no sé si os ha pasado a vosotros, pero que, claro, yo estoy haciendo promoción de una película que ha tardado sus años en escribirse, en levantarse, en rodarse, y ahora la promociono. Yo vivo a veces en una promoción pendiente de, hostia, yo no quiero que salga un titular, más allá de que yo voy a ser el primer damnificado de esto, pero yo no quiero que damnifique la película. O sea, quiero decir, es que me acuerdo de Tosar con Maisabel, ¿no? Que sacaron ese titular. Hostia. Yo pensaba, digo, pero es que con un titular malo puedes hacer mucho daño a una película, a que la gente vaya al cine a verla. Y una cosa es una entrevista que te pueden hacer a ti en El País, entre proyectos, pues tú ahí evidentemente explicas lo que te apetezca, pero en una promoción evidentemente tienes que ser... A mí me cuesta ese equilibrio entre poder compartirme desde mí, desde lo que siento, desde lo que pienso, incluso ¿no? Películas en un periodo tan concreto como la Guerra Civil, que es una, insisto con lo de la herida abierta, pero es que lo es, pues joder, hay preguntas que si están malintencionadas pueden hacer pupa. Y que luego te meten mucho miedo. O sea, yo me acuerdo cuando hicimos Patria, o incluso con esta película, Carmele, o con otras, hay incluso en algunos aspectos plataformas, agencias de comunicación que te dan una clase. Sí.
de qué decir y qué no decir. Talking points, ¿no? O sea, te hacen Típicos. el media training A ese todos, que es un absolutamente todos, entrenamiento. absolutamente. Argumentario, hay Y eso, argumentarios, sí. claro, y eso desemboca en los actores también neurotizados. ¿Y cómo es eso? entre Porque eso nosotros. también yo creo que es importante que se sepa, porque hay que, o sea, vuestra profesión es esta nueva parte de comunicación. Yo creo que la gente no es consciente. Yo creo que es importante eso. Y si no estás de acuerdo con lo que te dicen que tienes que decir, o sea, ¿cómo es Bueno, eso? se podría debatir dentro de un... Pero, a ver, yo creo que también, partiendo una lanza a su favor, es el hecho de que, bueno, que hay muchas veces que se establece un diálogo o, bueno, una serie de puntos en los que poder meter un poco pues, los temas más clave de la película y ya está. Entonces es como una herramienta cuando a veces te atascas de poder salir, pero sí que es verdad que hay veces que a lo mejor tú no estás de acuerdo con ciertas cosas o no lo dirías así, pues es complicado, ¿no? Salir de eso. Suelen ser detallitos Sí, también. son de no utilices esta tonterías. palabra, Una, utilice esta. una sugerencia. No, yo lo sí, yo lo sí, hice claro. ahora con la promoción de la cena. Porque, o sea, la cosa era, por favor, no hablemos de la película como peli de izquierdas, porque, porque eso es excluyente. Yo decía, me parece fenomenal. De verdad, me parece estupendo y hablar que la película no es partidista y hace una defensa genérica de la vida y de la humanidad y tal. Bueno, pero a ver, que en cuanto se habla de la guerra civil, pues surge el tema y hace poco una encuesta que dice que el 21% de la población española considera que el franquismo era mejor que lo actual y tal. O sea, que estaba muy bien. Y entonces, esta cosa eterna de la guerra civil, ya barbaridades por los dos lados, es absurdo distinguir entre buenos y malos. Puede ser, no hace falta hablar buenos y malos, pero sí del bien y del mal. No como conceptos morales, sino qué favorece a la vida y qué favorece a la muerte. Había, por un lado, un régimen democrático y por otro, que además planteaba un proyecto emancipador de las clases oprimidas y, por otro lado, un golpe militar a favor de los privilegios de unas élites, de una minoría, y contra los intereses de la mayoría social, que desarrolló una dictadura. De un lado está la democracia y de otro la dictadura. Salvo que tú te reconozcas a favor de la dictadura y del fascismo, había un bien y un mal. Luego, lo que sea. Pero entonces ya hablar de esto... O sea, me acuerdo cuando estábamos Mario Casas, Manuel Gómez Pereira y yo, y la conversación iba o sea, intentábamos salvar con una cosa genérica para atraer a más gente a ver la película y no dejar a nadie fuera, que me parece muy bien. Y finalmente es que haya problema en defender la Segunda República y en atacar la dictadura es heavy. O sea, quiere decir que hay un problema aquí democrático. Sí, y el cine sirve para explicarnos, que yo creo que eso es muy importante. O sea, es verdad que los periodistas somos muy... que buscamos un titular y eso es así, pero también yo veo que en los últimos años el cine sirve para explicarnos políticamente mucho más de lo que pasaba en los 90, ¿no? Que las películas estaban enmarcadas en buena película, en mala película, estaba más enmarcado en lo artístico y que el cine está sirviendo para contarnos. Entonces, bueno, claro, quizá es un mundo que se analiza demasiado. ¿Puedo intervenir otra vez? Claro. No, porque... O sea, yo soy Doña María, pero... En esto estaba pensando, o sea, en los 90, bueno, al final, yo empecé a trabajar a muy finales de los 90, pero digamos, el tiempo en el que el neoliberalismo parecía ofrecer un sistema democrático próspero y estable, que fueron los 90 y la primera década de los 2000, esos 20 años, finales de los 80 al 2010, cuando todo peta. Entonces, en España. O sea, en el mundo empezó en 2008 aquí. Entonces, en esa época hubo un proceso de despolitización enorme que también alcanzó al cine. Y yo me acuerdo de comedias en las que estoy contentísimo de haber participado, como El otro lado de la cama o algo así, porque me lo pasé genial, fue estupendo y tal, no sé qué. Y se experimentaba con cosas, formas de la comedia y tal, pero me acuerdo que decíamos, ¿pero por qué vivimos los personajes en unas casas claro, que solo podría vivir alguien muy rico?
porque queda bien, pero, o sea, quiere decir que mi personaje nunca tendría este salón y esta decoración y esto. Da igual, Sí, es ya. bonito, a la gente le gusta ver eso. O sea, una desconexión con la realidad, con una parte muy importante de la realidad, con lo, digamos, con lo social. Y a este respecto me gustaría añadir, perdón, que, o sea, me parece que el cine ha mejorado muchísimo desde que hay muchas más directoras y guionistas. Y que han abordado temas que no se abordaban demasiado, como ciertas relaciones afectivas fundamentales, la maternidad. Bueno, otro punto de vista, hay innumerables ejemplos, abundan las directoras catalanas y de la SCAC, pero no sé quién de ellas decía, no sé si Carla Simón o quién, sigue faltando una cosa muy importante, y es que los que hacemos cine, normalmente, quienes escriben y dirigen cine, normalmente vienen de la burguesía, clases ¿no? sociales. Sí, Altas, sí. sí, porque las escuelas de cine son muy caras y las becas muy escasas. Estoy de acuerdo. Y entonces es verdad que el cine se ha politizado mucho en el sentido de hablar de la vida, de lo que pasa, porque las relaciones personales están en un contexto político y tal, pero la mirada sobre qué mueve la sociedad y cuáles son las dinámicas y tal, falta un poco, y cuando se intenta un poco desde fuera. Y vosotros sois mirados con admiración, o sea, hay una mirada de inspiracional, sois triunfadores y tal, pero ¿cómo ha sido vuestra carrera? Porque yo creo que eso también es importante. O sea, la carrera de los que estáis aquí sentados, ¿vosotros tenéis casa? ¿Vosotros le desearíais a vuestros hijos ser actores? Joder. Yo no tengo casa, vivo de alquiler. Mi hija es muy pequeña, Mi hija todavía es muy no sé. pequeña, no lo sé. No quiere, dice que no quiere. Dice que no quería, no. Bueno, es otro tema, no entraré ahí. No, vivo de alquiler, estoy ahorrando como una rata catalana, estoy ahorrando. Es que das unos titulares. Joder, claro, rata catalana, Sangre rata catalana. ¿Cómo te lo Si vamos no a hay, sacar? si no hay sangre, no. No, porque me meto en jardines. No, Yo pondría ese Soy titular. un privilegiado, Si fuera es que quede claro que soy un privilegiado, pero llevo currando solo de esto desde los 20, tengo 42, o sea que de puta madre. El teatro es maravilloso, pero económicamente no es tan maravilloso. Y estoy en una situación muy buena porque ahora puedo elegir algunas cosas, pero yo pienso, si a mí que me va tan bien, tengo tanta suerte, y el idealista es mi nuevo Tinder, ¿no? Aunque luego match. Y no Otro titular. Pero esto lo traía pensado. no, ¿Qué es eso? no, Estaba como Tinder, nuevo Tinder. Tinder. Pero Aunque no haga match. Si Le has regalado una campaña no puedo de momento publicitaria. acceder por culpa del puto alquiler y de cómo están los pisos en Barcelona, por ejemplo, en Madrid y en toda España. Me va bien, estoy muy contento, pero que la gente no crea esa cosa de éxito. La ropa que llevamos nos la dejan y pagamos alquiler y nos va muy bien dentro de nuestro oficio, pero que es un oficio y que igual que a veces tienes sueño, a veces tienes hambre, ¿no? Depende de las épocas y hay que aprovechar cuando tienes sueño. Y Cristian, ¿tú cómo llevas este oficio en el que dicen que aunque te vaya bien siempre va a haber desiertos? O sea, va a haber un rato de gobi por Hombre, delante. Claro, o sea, yo al final, yo ya, aunque tengo 24, llevo 12 años. Hostia. qué heavy. En esto. Trabajando en películas desde los 16, 17, y la verdad que pues es una suerte, pero es verdad que yo, por ejemplo, acabo de terminar mi carrera, no tengo casa. ¿Qué has hecho de carrera? Publicidad. Por un momento pensaba que dejaba de actuar, ¿sabes? Como yo acabo de terminar mi carrera, quería no, aprovechar ese espacio mi para carrera decirlo. universitaria. Ya he tocado No, no, techo en mi último proyecto. De hecho, Guau, guau, con guau. vosotros lo voy a anunciar ahora. No, por favor, no. No, al final, pues al final ha habido muchos momentos pues, que ha habido proyectos y ha habido cosas y otros muchos que te tiras un año y medio sin trabajar y también es parte del trabajo. Al final es parte de la carrera, lo importante no es llegar hacia ningún sitio, realmente es saber mantenerse y poder mantenerse en el tiempo. Entonces yo pues estoy un poco igual, yo vivo en casa de mis padres ahorrando, intentando pues encontrar el día de mañana cuando tenga suficiente, que todavía no, para nada, para poder comprar una casa como está Madrid y como está la situación es complicado, pero bueno, al final yo intento llevar mi carrera de la manera más sana posible. Y aparte, ahora estamos hiperconectados y existe siempre la comparación, ¿no? De, bueno, yo tengo esta edad y esta persona también tiene esta edad y esta persona está currando constantemente y yo no. Entonces hay una cosa como de yo creo que
lo importante es mirarse a uno mismo, entender que cada situación y cada persona es diferente y que, bueno, pues que va a haber rachas en las que pues, tengas la gran suerte de poder tener varios proyectos y otras en las que no. Y bueno, pues también trabajarte a ti mismo y saber mantenerte también en eso, porque es un mundo muy inestable. Y la inestabilidad, como pues yo ahora mismo no tengo responsabilidades, yo no tengo hijos, no tengo que pagar un alquiler, pero evidentemente... Joder, cuando creces, las responsabilidades crecen también, ¿no? Entonces, pues, oye, saber mantenerse en eso y tener la gran suerte de poder dedicarnos a esto de manera digna y recibir un sueldo que nos permita para vivir, que ya es mucho decir en nuestra profesión, joder, pues es una suerte. Entonces, pues bueno, intento llevarlo de la manera más sana, intentar compararme lo menos posible y disfrutar de cada proyecto y muy agradecido por ello, la verdad. O sea, que sois surferos. Sois surferos, Al menos ¿no? en mi caso sí, desde luego. Sí, sí. Viene implícito, yo creo, con el oficio. Primero de todo es, como se decía, primero de todo el privilegio máximo es tener trabajo y luego creo que el segundo privilegio es, en la medida de lo posible, poder escoger. Siempre pongo como un poco ese baremo en mí de tratar de encaminar la carrera hacia trabajos que yo consumiría como espectador, ¿no? Es como, eso es el objetivo ideal. Luego, sin embargo... Es lo que decíamos, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos llega dentro, o sea, lo que queremos dentro de lo que nos llega. O sea, y dentro de lo que te cogen y puedes tirar. Pero dentro de todo eso, sí, me siento muy privilegiado. Sobre todo también porque he tenido la oportunidad, sobre todo en los últimos años, de hacer personajes muy distintos Hombre, y es que te ampliar has mucho el pegado pantone. unos Sí. viajes desde un cine como de autor y ahora un Wolfgang que dices, pero bueno, Sí, eso sí. es tremendo. Y yo veo que los Sagardois estáis muy metidos en la producción, que es el Master and Commander, ¿no? De esto, o sea, que lo tuvisteis claro. Sí, no lo sé. Mi hermano es productor. Sí, había algo ahí, pero desde el inicio, yo creo, cuando empecé a trabajar en esto con 17 años, ahora tengo 31, que son ya 14 años para mí, y digo, yo cuando hice Andía, por ejemplo, decía, ya está. Después de esto ya está. Seguiré con mis teatros, que afortunadamente he podido seguir, pero la sensación real era, ya está. Porque en aquel entonces yo venía a Madrid y me decían, ¿qué estás haciendo? Y pues una peli, ¿en euskera o como...? Y yo, no, en euskera. Ah, qué guay, qué guay. Y se acababa ahí la conversación. Claro, claro. No interesaba nada. Ahora, sin embargo, dice, estoy haciendo una película allí y dicen, ¿quién es el director? Qué guay eso. Aunque sea en euskera, ¿no? Entonces, yo venía sin ninguna expectativa. Aún así, pertenezco a una generación con muchísima suerte. José Ramón Soriz, por ejemplo, no existía el cine vasco. Casi Claro. no existía. Entonces, siento que no tengo mérito, o sea, que pertenezco a una generación que hemos tenido mucha suerte de que hay como una estructura ya montada, que se están haciendo muchas cosas y muy diversas y jamás me imaginaría trabajando, yo qué sé, una serie con Anthony Hopkins en Roma, haciendo de guardia civil ahora en un rodaje. Yo esto, el elenco que estaba haciendo Andía... Y los de la cuadrilla, Es un buen claro. titular, o sea, ni de coña. Claro, fíjate sobre cómo- todo, ni de coña, ¿no? Entonces, Lucha de titulares. y diversificar siempre, ¿no? A mí me ha generado mucha seguridad, y esto viene más del teatro, el como actor, sentirme también que tengo capacidad de hacer una obra de teatro, que hemos estado ahora en Eslovenia haciendo una obra que escribí, el estar generando. Y ahí viene un poco mi hermano a pinchar y decir, bueno, ¿y si lo intentamos en cine también? Y sí, hemos rodado este verano la primera peli nuestra de Bárbara Farré, primer largo suyo. A mí me da seguridad porque digo, bueno, si en algún momento flaquea esto de ser actor, y aunque no flaquee también, es como mucha satisfacción el sentir, y lo hemos hablado además muchas veces, ¿no? de que estar generando también, y que hay algo ahí que compartes, la afición por... ¿Qué quiero contar ahora? Pero es muy interesante lo de ya está. Javier, ¿tú has tenido la sensación de ya está? O sea, es la sensación de ya. Tenemos sensaciones engañosas todo el rato. Yo, en mi caso, hablabas de nuestras carreras, yo creo que una de las grandes, enormes fortunas mías fue no tener lo que quise cuando lo deseaba. Y eso lo valoro ahora. Es decir, yo me acuerdo de llegar a Madrid y que otra suerte que hemos tenido, yo creo que tú ya no, es que empezamos en un mundo analógico nosotros en todo esto. Quiero decir, No tenía falta ni followers, no ni- había, Es no otro había que tema, contentar a la los nada Instagram. para nada, simplemente tenías que hacer tu camino y además era muy interesante hacer tu camino y tus primeras cagadas descomunales en silencio y en tranquilidad, en un centro cultural, en un teatro con 50 espectadores, es decir, porque nadie nace aprendido y todo el mundo la va a cagar. Entonces, de alguna manera, cagarla sin que te vean 6 millones de espectadores, pues está bastante bien. Sí. Entonces yo creo que cuando llegué a estudiar a Madrid, una de las cosas buenas fue no tener expectativa
Y la segunda fue que veía a todo el mundo como Ferraris que me pasaban como por la derecha. Tenía la sensación de que todo el mundo era buenísimo y que qué hacía el de Noya, ¿no? Noya es mi pueblo, Galicia. ¿Qué hace el de Noya aquí? O sea, ¿qué casualidades han dado para que tú estés aquí, tío? Y entonces, al final, desde ese lugar, cuando iba teniendo oportunidades pues, de pruebas o de pequeños papeles, me daba cuenta de que al final no era el más alto, no era el más fuerte, no era el más, ¿no? Y esa sensación me generó, dije, vale, lo que te queda es que las propuestas que tenga que hacer, el acting al que yo tenga que hacer, tengo que darle una vuelta de alguna manera. Y empiezas a mirar el texto, la separata, los guiones, las 4 frases, el personaje pequeño, empiezas a mirarlo desde otro lugar y empieza a cobrar una importancia. Y empiezas tú a darte importancia desde ese lugar. Qué bonito. Y es la manera más sana que creo que alguien se puede acercar al oficio, y fue sin querer. Entonces pienso que probablemente si hubiera llegado a Madrid, presentarme a un lugar y que me hubieran dado un personaje con mucha importancia y que hubiera visto mucha gente, probablemente no sería el actor que soy. Y creo que esa es una gran fortuna que a mí me gusta decir mucho porque veo mucha ansiedad en la gente joven. Creo que no es culpa de la gente joven, creo que es culpa del mundo donde nos movemos, las redes, ya nadie tiene esa intimidad de cagarla y prácticamente parece que nadie la puede cagar. Y es como, no pasa nada, no operamos a corazón abierto, hay que cagarla para lo siguiente y entender y saber que esto te sale mal, entender los mecanismos para saber que luego no te vuelva a salir mal. Es que estáis muy expuestos, Entonces, ¿no? hay algo de ir creciendo con un colchón de que cuando te toca, de alguna forma estás preparado. Claro, es que yo entrevisté hace poco a Mario Casas y decía que el público había crecido con él, porque él había empezado a ser un guapo de carpeta y luego y entonces esa sensación de haber, o sea, yo pensaba qué sensación de fragilidad el sentirse tan juzgado, ¿no? Vosotros vivís atravesados por el juicio que forma parte de vuestra profesión. Decía Fernando Fernández, no me gusta que me vean trabajar, lo decía en la silla de Fernando, y tú dices, es exactamente lo que os pasa. O sea, es una profesión muy contradictoria, porque os mostráis y a la vez no queréis ser vuestro personaje. Entonces es una cosa que siempre os miramos con una manera como diciendo, pero qué contradictorio todo y qué fragilidad, ¿no? A mí me gustaría recoger una cosa del tema de las redes sociales, que es una cosa de mi generación un poco y que te lo exigen. Ya. O sea, hay una cosa de tener un perfil totalmente lo más blanco posible, lo más perfecto posible, todos los posts, las marcas que también te dejan la ropa, que lo comentabas antes, la mayoría de ropa no es nuestra, sobre todo los eventos. Todo esto son marcas que se promocionan a través de ti y bueno, y tú te beneficias de la ropa que te prestan, ¿no? Entonces, hay una cosa de que ha habido en varias ocasiones de proyectos en los cuales ya no solamente miran la calidad del acting, sino también los seguidores que tú tengas, porque se supone que en función de los seguidores que tú tengas en Instagram es el público que lo va a ver. Que es mentira, además. Que es mentira y cada vez se están dando cuenta que... ¿Te influye si no tienes redes, por ejemplo? Por ejemplo. Eso Yo creo es. que en mi generación sí. Por ejemplo, Luis Tosar no tiene redes y a Luis, pues, No le hace oye, falta, claro. pues, le da igual. Pero a mí personalmente, claro, si incluso aunque tengas redes, si tienes pocos seguidores, da igual. O sea, que se dudan entre ti y otro actor y el otro tiene más seguidores, van a pillar al A mí otro. hay veces... Eso es así. A mí hay veces Eso lo que había sí oído, que pero no yo lo lo he sabía. escuchado y a mí vamos a ver, me ha pasado, bueno, sí, me ha pasado en alguna ocasión de, bueno, pues, oye, era similar y bueno, pues hemos determinado que esta persona tiene X miles de seguidores y tú tienes 4.000. Pues oye... Hay gente que compra seguidores también, ¿no? Hay gente que compra seguidores, hay mil historias. Es una Pero esclavitud. yo he tenido una gran suerte de poder protagonizar una película con mi edad. Bueno, la primera fue el momento en el que yo pensé que ya estaba todo, era en Los Márgenes. Yo estuve nominado a los Goya, fue todo tan tal que dije, ya está. Y Hasta que hemos llegado. para nada, para Nunca nada. está, nunca está. Nunca está, nunca está. Por eso es una carrera de fondo, ¿no? Nunca está en nada. En la Nunca vida. está nada. Entonces, había una cosa de, bueno, pues yo he tenido la suerte de encontrar productores y directores que digan, bueno, me den igual los seguidores, quiero apostar por tu trabajo, porque, bueno, pues porque das unas cosas que me pueden cuadrar para el personaje y ya está, ¿no? Pero de no haber tenido la suerte, que también hay que reconocerlo, de, joder, pues personas que no miren solamente ese tipo de cosas y que apuesten por algo que ellos creen, pues es muy, muy importante. Y yo creo que, joder, pues es que parece que todo el mundo, como tú tienes seguidores, da igual. A mí me parece, por eso también hablaba antes, yo creo que
hay algo de que sí que nosotros de alguna forma podemos controlar cuando hablamos de la exposición que tenemos, que es hablar de estas cosas, pero también hablar desde realmente, muchas veces cuando se habla de todo esto, parece que queda que hay que hacer eso, de alguna forma, ¿no? Nosotros no tuvimos que hacerlo porque éramos analógicos, pero viéndolo un poco como espectador todo, yo sí que me doy cuenta de una cosa, lo digo también un poco para alguien que nos pueda estar viendo, que se quiera dedicar a esto. El único valor real que existe en nuestro oficio y es absolutamente diferencial para llegar a la jubilación, la base es que lo que hagas esté muy bien y sea muy chulo y te comportes bien con tus compañeros y generes un buen clima, pero sobre todo lo que seas capaz de hacer. Porque a veces se nos olvida de que esto es muy largo, muy largo, y que cosas que lleven a chavales a hacer es pan para hoy, hombre para mañana. Es decir, seguidores, que alguien decida buscar algo para intentar generar seguidores porque piense que va a tener trabajo, es pan para hoy, hombre para mañana, porque el tiempo que pierdes en no formarte, en no experimentar y en no cagarla, cuando te lleguen las cosas para las que teóricamente piensan que estás preparado, no vas a saber hacerlo. Lo que hay que hacer es simplemente hablar, formarse, probar, cagarla, hacerlo. Y que eso, que a mí me suena como ruido, Es ruido, totalmente. ruido, sí, que pueda llegar a existir, sí, que hay gente que toma decisiones en base a que un actor tiene que estar y que pueda existir eso, sí. Pero la base y lo más importante es formarse, hacerlo, cagarla, experimentar, probar y probar. Y Eso te va a dar la vosotros jubilación. hacéis teatro. Totalmente. Tú has hecho Singular, que es una película sobre la inteligencia artificial. Ayer en una mesa hablaban, bueno, el teatro nos va a salvar. El teatro nos va a salvar. ¿Os preocupa la inteligencia artificial? ¿Realmente pensáis que eso está cerca? Sí. Sí, evidentemente está cerca. O sea, cerca... Eneco me visto- pone cara de horror. ¿Habéis Hombre, visto no, la- tengo otras preocupaciones antes que la inteligencia artificial. No, Real- en el sentido de poder suplantar. Te han pedido Sí, que claro, hayas claro, grabado claro. tu voz, te han pedido que te hayas puesto unas... Claro, ¿no? Pero, y desde hace, ahora se le llama inteligencia artificial y está en la agenda, pero desde hace años yo me acuerdo que yo en Parandía, para hacer de gigante justamente, yo me hice todo el abecedario con 20.000 cámaras alrededor y luego podían ponerme a actuar en un plano general. Quiero decir, eso ha estado ahí siempre. Yo como actor, pues digo, hombre, el teatro lo encuentro como un lugar bastante más seguro en ese aspecto, ¿no? Ah, claro. Y en lo otro, pues, bueno, pues es una incógnita. Ya hay anuncios con inteligencia artificial. Ha habido una campaña hace no mucho de Movistar que lo estoy viendo ahora y es hecho entero con inteligencia artificial. Hay automatismos en toma de decisiones de empresas que se hacen con inteligencia artificial y están quitando a puestos de trabajo a gente que toma decisiones desde una formación, desde un criterio, desde un sentido común, por decisiones automatizadas. Entonces, bueno, yo lo he visto ahora mismo en mi carrera universitaria, de que todo el mundo, ya la gente no piensa. Los trabajos, todo se hace a través de inteligencia artificial. Ya cuando quieres informarte de algo, se busca a través de se le escribe, ya no investigas. No todo el mundo, evidentemente, y menos mal, por supuesto, pero que la tendencia es esa, todos los trabajos, de los típicos del colegio, que tú tenías que hacer tus cosas, ya te los El hace. rincón del vago, sí. Claro, El pero rincón del antes era vago. el rincón del vago, pero es que ahora tú le puedes pedir que te haga una descripción de 200 palabras con palabras coloquiales de un tema en concreto. O sea, ya es todo como mucho más completo. Entonces da miedo que la gente ya no piensa. Y en términos de audiovisual, hombre, todavía hay cosas que pulir, pero puede llegar... Tendremos que centrarnos en la inteligencia emocional. Entonces, Exactamente, ¿no? Es la única tenemos, que no de se hecho, puede. Otro vosotros... titular. Cada vez... No, Claro. es que es verdad, es que yo pienso con mi hija, no es tan pequeña, digo, claro, es que ¿qué es, no? Hacer un trabajo, lo que dices, Claro, ¿no? pues, Pongo esto, me hacen el trabajo, debe ser otra cosa, ¿no? Tenemos que aprender otras cosas. Javier, ¿tú qué te llevas de esa película, de Singular? Pues fíjate, un poco lo que estabas hablando. Al final te das cuenta de que el valor... Obviamente que hay cierto tipo de trabajos más mecánicos o matemáticos o cierto tipo de estructuras que, hostia, eso me imagino... Es que no tengo... Mi capacidad de imaginación se quedó en Blade Runner, quiero decir, que era una tableta. Es decir, hay algo como que cuando dicen el futuro, digo, no sé, es que no sé, no me da la cabeza, o sea, ya está todo en el cine, eso es mi máxima... Y lo que he aprendido con Singular, con la peli, es que realmente creo que nuestro gran valor es que en el hueco que se nos quede, el hueco que nos quede de humanos para ser lo más humanos posible, es eso. Yo ponía el ejemplo cuando estábamos en Sitges, me preguntaban, yo decía, sí, probablemente dentro de unos años exista la capacidad de que nos clonen, de que hagan una secuencia bien,
de que incluso el ojo humano sea incapaz de distinguir si es David Verdaguer de verdad o el de la IA, lo que sea. Pero cuando él se sonroja en la secuencia, que no estaba previsto, eso la IA no lo hace. No. Y creo que nuestro valor diferencial es el caos. Y el caos es eso que no estaba previsto. Es decir, secuencias limpias donde pasa lo que tiene que pasar, la IA lo va a poder hacer. El caos, donde tú te confundes, a tu compañero lo llevas a otro lugar, entra el otro cuando no tenía que entrar, y de repente todo el mundo empieza a pasar cosas en las marcas del suelo y la gente a recogerlo, eso la IA no va a tener. Decía Sergi la López, capacidad. decía, los periodistas sois muy pesados porque siempre nos preguntáis cómo hacemos lo que hacemos. Y claro, yo digo que es verdad. O sea, nosotros siempre nos acercamos como diciendo, y tú, para nosotros es un gran misterio preguntaros cómo hacéis lo que hacéis. O sea, cómo habéis evolucionado. Ahora os veo así a todos un poco, ¿cómo habéis evolucionado como actores? Bueno, eso es lo que reivindicabas tú, hablar más de... Claro, de ¿no? cómo hacemos. Y me decía Sergio, qué pesado, siempre nos preguntáis cómo hacéis lo que hacéis. Es precioso eso. Y claro, yo decía, ya, pero es que es para los que estamos fuera, es rarísimo verte a ti hacer de Genaro, que yo de verdad que me parece que tienes o sea, eres maravillosamente de estos aristócratas gays que nos has brindado últimamente. Entonces, a mí, es verdad, Valenciaga es maravilloso, que por cierto, un compañero decía, los tres, bueno, que hay muchos personajes gays que interpretan heteros, pero bueno, esa es otra pregunta. Pero bueno, me gustaría un poco una ronda de cómo hacéis lo que hacéis. ¿De dónde sale? O sea, ¿en qué parte de Alberto está esa necesidad de ser otro? ¿Cómo haces lo que haces? ¡Qué pesados los periodistas! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! No. A ver... Bueno, es que has preguntado varias cosas. ¿De dónde nace este bueno, deseo como de un ser poco, otro, esta necesidad de sí, ser o sea, otro? ¿Cómo lo ¿dónde haces? está esa parte de ser otro y cómo estás? ¿Cómo estás siendo otro? Yo no he conseguido desarrollar un método personal de trabajo. Hay personajes que como que veo más claros de forma intuitiva o con el bagaje de vida o de lo que sea que ya tenga yo, que era el caso de Genaro, por ejemplo. Quiero decir que el contexto social histórico, bueno, venía bastante documentado sobre ello previamente. Y bueno, sí, seguramente pues algo hay en mí que conozco bien el disimular, el ocultar algo que no quiere ser que sea visto, el tratar de quedar bien, no sé, conectaba con este personaje. Hay otros que digo, hostia, me lanzo a hacerlo o tengo que hacer por luego esta película por lo que sea, pero no sé cómo hacerlo. Y no sabía previamente y no sabía durante y después dije, es una putada cuando ya ha pasado una película y dices, Lo entiendes Ahora, claro. Ah, coño. esa escena, ahora. Podemos hacer un retake 3 meses después. David. Oye, mira, Yo no sé, muchas cosas también. Sobre todo yo creo que es importante aprenderse el texto muy bien. Es una tontería, pero es importante. Yo trabajo más de fuera para adentro, la verdad, depende también del proyecto, pero yo tiro más de imaginación que no de lo que me ha pasado a mí. Aunque me voy haciendo mayor y voy aprendiendo cosas. Me hago muy amigo de vestuario y de maquillaje porque me ayudan mucho. Me agobio mucho con lo de fuera porque me ayudan más, ¿no? De ir de fuera para adentro. Y depende de cada proyecto, ¿no? Depende de cada proyecto. Tampoco lo sé muy bien. ¿Sabes lo que me raya a mí ahora mucho? Y yo empecé con 10.000 kilómetros, la peli de Carlos Márquez Marcet, y no sabía qué estaba haciendo. Y era tan guay no saber lo que estaba haciendo. Porque ahora inconscientemente, como llevo más tiempo, espérate, el actor está aquí, entonces tengo que verle a este ojo que está más cerca de la cámara. El plano como es, como 50 o 80, me toca la polla eso. O sea, quiero... En teatro ya no dudo, ¿no? Me tienen que oír de la última fila y no pienso en la técnica. Pero ahora estoy en un momento del cine que es como que intento como entender cómo va y entonces no estoy tan disfrutón o no estoy tan... ¿Sabes? Sí, sí. Estoy por la historia, por el compañero, ¿eh? Pero a veces se te va como de, espera, me voy a poner un poco así para ayudar, pero déjate, ya, no es como estate para lo tuyo. Quiero saber menos, o aprenderlo ya del todo para olvidarlo. Pero estoy como menos... sí, como que estoy en un punto que tengo que aprenderlo todo y olvidarlo, o no sé, estoy en un punto un poco raro de eso. No disfruto tanto ahora. Cristian. Bueno, yo al final
pues cada proyecto es un mundo y cada personaje pues a lo mejor tiene algunas cosas que son tuyas y que las puedes incorporar, otras que pues es totalmente lo contrario a ti, entonces el trabajo es diferente, ¿no? Yo siempre trato de partir desde tierra, desde la mayor verdad que yo conozco, desde la intuición también un poco, y sobre todo trabajar con pues eso, mucho el guión, conocer perfectamente todo lo que va a suceder para luego permitirte ese pequeño caos, un caos controlado, ¿no? Porque no solamente juegas tú, juegan otra mucha gente que también está en lo mismo, ¿no? Entonces me gusta mucho construir sobre todo el proceso previo de entender, de buscar, de jugar, de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, porque también hay esa cosa del vestuario, del pelo, de cómo anda, de cómo se proyecta, ¿no?, al mundo, también te ayuda un poco a entender también las carencias o las fortalezas que tiene el personaje. Y me pasa también un poco, yo tampoco entiendo mucho de temas técnicos, y es verdad que cuando más te explican o cuando sabes que tienes que estar aquí en marca, porque como que te pierdes Que sí, un poco. es importante saberlo. Es importante y porque en es teatro está muy obligatorio. claro, ¿no? Tienes que te tienen que ver, tienes que llegar a la última fila y ya lo has olvidado. Pero me Cierto. falta como integrarlo porque ahora estoy en un punto como raro Como que más intento orgánico, entender. tiene que Sí. ser más vivo, no pensar como, vale, tengo que mirar aquí, sino que Horrorosos. la acción y lo que tú estés sintiendo como personaje te derive ahí, ¿no? Que las cosas impuestas, pues intentar interiorizarlas un poco más, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy en continuo aprendizaje, yo creo que nunca terminaré de aprender, que es lo más bonito de esta profesión, y sobre todo eso, disfruto mucho pues de los compañeros, que aprendo mucho de lo que me dan, intento recibir lo máximo, porque yo creo que también va un poco en eso, ¿no? En la escucha también del otro, en cómo está, porque tú puedes ensayar una cosa y tener una idea, pero de repente llegas y es otra cosa, te lo da el lugar, te lo da el momento, la prisa o simplemente pues lo que has sentido tú en ese viaje, ¿no? Y Miki, Entonces, ¿tú cómo haces sí. lo que haces? Recojo cosas que se han dicho porque me siento muy identificado. Primero de todo, el guión, o sea, es algo que de un tiempo a esta parte también le doy mucha caña. Me da mucha seguridad, me he dado cuenta como... Antes quizás las secuencias más delicadas las podía tener como mejor y luego las otras las iba viendo un poco la semana que tocaban, ¿no? En un rodaje, por ejemplo. Y ahora ya es como que me da mucha seguridad saberme el guión entero antes de arrancar, sea una serie o sea una peli. Luego es verdad que hago una especie de cosa de tarao, que hago un poco de semáforo según la secuencia, ¿no? Si es una secuencia que tiene mucho texto y tengo que aprendérmelo tal, pongo como semáforo rojo. Si es un intermedio, es semáforo ámbar, y si es un par de frases que me lo puedo mirar al mismo día sin problema, es semáforo verde. Eso es mi baremo a la hora de trabajar. Entonces, las rojas están siempre, antes de arrancar un rodaje, 100%. Ámbar también, bastante, y las verdes pueden estar un poquito más ahí. Entonces voy con el texto muy milimetrado. Y luego, es fuerte porque no hemos hablado de esto, David, nunca, pero estoy 100% en lo que acabas de contar. O sea, yo me doy cuenta que al principio había una cierta impunidad frente al set, ¿no? Inconsciencia. Y totalmente inconsciente. Luego me doy cuenta y soy muy consciente del momento en el que fui consciente de la técnica. Entonces dije, no, pues quiero aprenderlo. Pues voy a fondo a ver cómo funciona, porque también supongo que tomas conciencia del engranaje de un rodaje y lo complicado que es. Entonces, si esto tiene también que facilitar el trabajo a los compañeros para que el rodaje salga adelante, quiero ser consciente de esto. Y de un tiempo, o sea, hará como, sí, un par de años, 3, estoy como obligándome a tratar de desaprender. Importante, sí. Tratarlo y sobre todo confiando en que eso ya está. O sea, quiero decir, lo que he aprendido ya va a estar. Entonces ahora igual el juego está en ponerte trampas, en confiar, siempre evidentemente estar con el compañero o la compañera, pero estar en eso. Y entonces me pongo trampitas como para tratar de, sí, de jugar ese desaprender. Sí. Es súper importante, sí. Guión. O sea, todos estudiáis muchísimo. Bueno, respeto muchísimo, porque es como, hay una persona que ha estado 5 años escribiendo esto, 10 años, y primero peleo para decir cómo está escrito. Y luego, desde hace como 2-3 años, he descubierto que con un director se puede hablar. Y se puede hablar Claro. incluso de tú a tú. Sí, sí. Entonces, cuando descubrí esto, que no era un ente superior y que podía hablar y decir, ¿qué quieres tú? O sea, esto es porque lo que para mí es importantísimo en una película, de pronto me dice, no, eso va a ser de espaldas y no. Pero aquí, ¿qué es esta? Entonces, entender que no es mi película, hacerme a un lado, que cuesta muchísimo, evidentemente, pero sobre todo hablar. Luego yo soy muy obsesivo y yo me hago mis cosas raras, con mis músicas digo de distintas maneras, me gusta tenerlo como muy controlado, pero controlar como las distintas maneras en las que podría ir esa secuencia, pero luego ir y estar con el director
vale, a ver si puedo. Y a mí me gusta mucho a ver si puedo, a ver si te entiendo, más que lo hago o tengo esto. En esa duda, ahora estoy como mucho más cómodo. Y siento que me voy a casa con menos fustigamiento, que digo, ya está, como entenderlo todo como un poco más abstracto, y ya está. Ya O está. sea, más ligero. ¿También te pasa a ti, Javier? Yo he pasado por 2.500 fases. Yo creo que cada 5 años tengo una crisis y digo, Dios mío, que borren todo lo que he hecho hasta ahora. Es ensayo y error, es probar y es... Yo ahora mismo estoy en una fase... Yo antes necesitaba sentir las cosas. O sea, si no sentía lo que teóricamente tenía que sentir el personaje, por muy bien ejecutado que estaba, me iba a casa pensando que era un farsante y que algún día alguien se iba a dar cuenta. Entonces, trabajaba y me forzaba en sentir. Y en sentir daba igual de dónde tirase, ¿no? Y además, como tampoco tenía tantas herramientas, al principio tiras mucho de ti mismo y hay un momento donde te encuentras cómodo y las cosas funcionan, pero las cosas se van gastando. Entonces, al final, un poco ahora lo que me pasa y con lo que disfruto mucho, porque he cambiado mucho, antes disfrutaba en la ejecución, en el set. Dios mío, llega la secuencia 36, qué guay, qué guay, qué guay. Me encantaba, da igual. Plano general, medio, me encanta. O sea, vale, ahora disfruto mirando tranqui en casa la secuencia 36, antes de empezar a rodar 2 meses. Dejo mucho en mis compañeros, sobre todo si tengo a alguien enfrente que admiro, sé que va a hacer un trabajo y hay cosas que dejo a que me las regalen. Quiero también... y luego, sobre todo, algo que me hace sentir muy cómodo y lo que me da mucha libertad y lo que hace que salga un poco de tirar en momentos más a lo mejor de impro, más fuera de mí, y es ¿quién es el tipo? Porque muchas veces el tipo que te dan le ocurre esta historia durante un año cuando tiene, me lo invento, 42 años. Pero es que este tipo tuvo 7 años, tuvo 12, tuvo un desamor, claro, fue a no sé dónde. Cuanto más, trabajo mucho el guión, pero cuanto más trabajo todo fuera lo que no existe en el guión, cuando más voy rellenando las preguntas, no se habla de mamá en la película. Pero si yo encuentro a mi mamá, no condiciona el pensamiento que mamá daba sobre mí, me da unas respuestas que aunque no estén en la película, y no condiciona el texto de mis compañeros, hay un momento a veces donde, como lo has trabajado y lo tienes ahí, de repente estamos currando juntos, dices algo, sin querer te vas a otro sitio, pero lo tienes amarrado desde otro lugar. Entonces, siempre pasan cosas. Si tú trabajas mucho todo lo que hay alrededor, pasan siempre cosas. Y esta cosa de no debería sentirlo como creo que debería sentirlo, desaparece. Entonces siempre estás en el aquí y ahora con el compi. Y hay algo de eso que cada vez es más estar en el alambre, pero hay algo de eso que le estoy cogiendo mucho el gusto, más la soledad en casa. Claro, lo que pasa es que esto, lo que contáis ahora, fíjate lo lejos que está de los espectadores y de las espectadoras. Claro. ¿No? O sea, entonces yo a veces digo, qué rara esta gente, qué cosas les pasan, claro, porque para que vosotros podáis hacer personajes os tienen que pasar unas cosas extrañísimas y luego llegamos los periodistas y hacemos una alfombra roja de los Goya y entonces toca, Palestina, no sé qué, Eurovisión, lo que sea, ¿no? Melody. Claro. Melody. Entonces, bueno, Melody, que estaba Vizcayar, el pobre hablando de Palestina y Melody cantando a todo volumen. Y era como, estamos locos. Pero es un poco el retrato de esta industria, ¿eh? Claro. Eso también. O sea, ese momento nos haría un buen retrato de toda esta industria, yo creo. Y vosotros ahora que estamos prepremios y que todo... ¿Cómo sientan? ¿Qué necesidad tenéis? ¿Cómo relacionáis con las figuras de los premios? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hombre, pues hacen una ilusión de la leche, ¿no? Yo cuando pienso en premios o cuando he estado ahí, siempre es como... Qué ilusión, porque hay alguien que las ha visto. Porque es otra sensación también muchas veces entre nosotros que dices... Bueno, he hecho la película y yo he estado muy contento, me había preparado muy bien la secuencia 36 en casa, pero no sé si alguien ha visto esta película. No hasta tal punto, pero sí que a veces es como... ¿Para quién hemos hecho? Hay algo en eso, en el teatro, que se separa mucho, ¿no? Entonces los premios, aunque muchísimas veces son injustos y son por otros muchísimos intereses cruzados, que eso también que no se nos olvide, a mí me hace esa ilusión de encontrarte con gente que te digan, oh, es que me encantaste en esto, o qué película más buena. Yo ese feedback lo encuentro mucho en este tipo de galas, porque si no, pues los que no vivimos en ciudades grandes nos lo perdemos un poco.
Y a mí ese encuentro me gusta, sí. Bueno, yo no intento poner mi felicidad de vida en el resultado del premio o no, y además también no tengo Goya, pero tengo hay otro tipo de menciones que tengo, y al final te das cuenta de que es muy bonito, es una comunidad, pero es un instante también. Y esa sensación de ya está, ¿no? Parece que muchas veces, como son los premios de la industria, ese es como el definitivo, ya está, ¿no? Sí, Es decir, es como, no sé cuál sería el premio gran definitivo, pero me imagino que existe la sensación de si alguien se gana un Goya, si es actor, a la mejor interpretación, ya está. No, pues te lo dan un martes, pues el miércoles te van a recoger a las 6:50 de la mañana para ir a hacer la secuencia 36. Y además no has podido celebrar porque tienes que rodar al día siguiente. Entonces es un poco, yo creo que es muy bonito el hecho de que gente que tiene el mismo lenguaje que tú, de alguna manera premie pues una buena manera de hacer. Es muy bonito, pero hay muchos que se quedan fuera, que tienen actuaciones igual de premiables, y luego también es un instante. Entonces creo que tiene que haber no podemos ponerle nuestra vida en ello. Nuestra vida es hacer buenas pelis, y si el año que toca, disfrutarlo, y el año que no, pues disfrutarlo con el que le toca enfrente, que también lo ha hecho bonito. Entonces yo creo que debería ser un poco de fair play, ¿no? Amén, amén. Sí. Sí, o sea, hace mucha ilusión, es una alegría y ya, sin más, no tiene mayor importancia. O sea, claro. Y vais a hacer la alfombra roja, no sé quién será la Melody de este año, ¿eh? No, eso a mí se me hace muy duro. O sea, el ambiente, lo que se genera alrededor. O sea, luego una vez que estás dentro donde dan las cervezas y tal, y te vas encontrando gente que no tienes oportunidad de ver a menudo, pues muy bien. Pero esa parte es durilla. Sí, es verdad que hay... yo estoy en lo que se ha comentado, 100%. Yo es verdad que tampoco he estado en Goyas y demás. He estado nominado en Gaudís y tal, y los premios TEC. O sea, sí es verdad que he estado ahí en la terna algunas veces. Pero... Y hace una ilusión del carajo, sobre todo por lo que se comentaba, de que es gente, son compañeros, compañeras que te han votado, que han visto el trabajo. Y eso reconforta muchísimo. También es verdad que no trabajamos para los premios, porque es verdad, no trabajas para los premios, porque el tópico suena fatal, pero es cierto que el premio es tener trabajo. Sí. Pero tampoco se tiene que ser ingenuo de no pensar que parte de nuestra industria funciona... O sea, creo que hay algo detrás de los premios que es importante de cara a la industria. Y si tú ganas un premio, por ejemplo, seguramente luego tendrás acceso a una serie de trabajos, ¿no?, que te van a llegar más fácil que si no lo ganas. Claro, eso, yo creo que sí, Alberto, claro. Yo creo que sí. Yo lo veo más como, por ejemplo, si lo veo en esta cosa de restaurante, ¿no? Esta cosa de restaurante donde un señor hace unas tortillas increíbles y de repente le dan una estrella Michelin, va a seguir haciendo las mismas tortillas increíbles. Pasa que probablemente algún tipo de cliente de repente se fije, porque es un cliente que a lo mejor se fija más en eso, pero no cambia el mero, quiero decir, el hecho de hacer la comida, y el comensal va a ir a buscar una... Pero hay más trabajo. Pero la percepción es diferente. O sea, no se traduce automáticamente. No, creo que no. No digo que se traduzca. Digo que dentro de las quinielas de proyectos en los que seguramente, si acabas de ganar Goyas y Feroces y todo lo que sea por tal papel, seguramente estarás más fácilmente en esa mesa que no si no lo has ganado o no has estado en Pero por ahí. Exposición, tal vez, a lo mejor, por ponerte ahí como de... No te sé decir, o sea, ahí no te sabría decir. Igual porque es más consensuado que ese es el año de, ¿no? Sí. Igual sí que va ligado a eso, no sé. Sí, no sé, o sea, yo en mi caso fue todo como... Bueno, yo... Por los márgenes. Por los márgenes fue todo muy bonito, porque claro, protagonizas una película con Luis Tosar y vas con Penélope Cruz. Primera vez en los Goya, nominado, y es todo brutal, porque además es como, joder, es un sueño y es una maravilla, y aparte pues también los CEC, la Unión de Actores, bueno... Pero claro, hay una cosa como que hay que vivirlo, y yo, claro, lo viví pues con la ilusión propia de un chaval pues de 19, 20 años, no sé cuánto tenía ahí. Y claro, pero también es verdad que hay algo de ruido, que es bonito, pero que o sea, nuestro trabajo es realmente levantarnos a las 6:50, que te recojan, ir a hacer tu separate y tus cosas, ¿no? Entonces como que también, o sea... Totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho de que no se puede enfocar el trabajo a unos premios, porque al final es algo fugaz, es algo rápido que está... que también es bonito si lo recibes y hay que ser agradecido porque es maravilloso, que el premio, por supuesto, es trabajar. Y no lo sé, o sea, es como que abruma un poco por la presión que también supone la temporada de premios, las entrevistas, el estar constantemente como si...
impecable constantemente y no lo sé, también es como una responsabilidad añadida, ¿no? Verdaguer, danos el último titular. Ese titular. Me la suda, pero desde Pero la algo con punta sangre. de- Cuando me ganaron es Cuando me dieron el Goya me sangraba el ano. No sería como el final. Yo creo que es el mejor final. No lo vamos a sacar. Era uno de esos días. Era uno de esos días en los que... No lo vamos a sacar porque somos unas señoras en esta casa. O sea que nada, os deseo lo mejor. Gracias. Y a ti. Sí, gracias. Yo solamente espero seguir trabajando y no tener cáncer. todos. Es lo Pues que- como nosotros, con más básicamente lo que Básicamente nosotros. lo mismo. Son estas cosas. Así que muchísimas gracias por haber venido a esta vosotros. mesa Todo un en la placer. que yo me preparo preguntas y luego habláis todo cosas que me han sorprendido porque sí que me han parecido muy interesante. Así que muchísimas gracias. Son parte de los actores protagonistas de cine de esta temporada. Así que pues ha sido un placer que estéis aquí con nosotros en esta mesa de Quinótico que se hace gracias a HBO Max. Muy importante, que alguien tiene que pagar. Y esto es todo. O sea ¿Dónde que está el...? esto también te lo vamos a cortar. No, déjalo. El que aporte cachonde, déjalo. Bueno, La sangre pues- en el ano y tal. Yo no tengo nada que ver con esto. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Era un blog. Era la vanguardia. Lo han demostrado en directo. Lleva el tipo en casa, lleva el tipo en casa. Y luego también te digo, tú buscas ahí, verdad, que sangre ya no hay sangre.